Hoy concluiremos, amén, este tema, amén, de los beneficios de la cruz. Así que quiero hablar, aleluya. Creo que todos los beneficios, ninguno es mayor que otro, porque todos nos bendicen, todos tienen que ver con la eternidad, todos tienen que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz, amén, y por ende nosotros recibimos, amén, algo que no podemos comprar, sino, como dice la Biblia, de gracia habéis recibido, amén. Y antes de iniciar, aleluya, como tal, explicación, quisiera saber si alguno de ustedes, aleluya, ubica a alguien de las personas que voy a mencionar. María Reza o Dmitri Muratov, Alex Yaletinsky, él es de Bielorrusia, una de Filipinas, el otro ruso. Nabges Mohammadi, Irán. Nion Hidanki, no, es muy difícil el apellido, Hidankyo, de Japón. Y ella a lo mejor si la ubican, María Corina Machado. Mucho, ¿no? María Corina Machado. ¿Alguien ubica alguno de estos seis? ¿Nadie? ¿Nadie? O María está muy de moda. Cada uno de ellos es el Premio Nobel de la Paz, los ganadores del Premio Nobel de la Paz. El 2021 al 2025. Estas personas ganaron el Premio Nobel de la Paz y estaba yo investigando por qué se da el Premio Nobel de la Paz. Alfred, creo que es Alfred Nobel, es quien inventó el premio, y él fue uno de los inventores, aleluya, de la pólvora, hombres que inventaron armas. Padre era alguien, aleluya, que hacía armas y vendía armas, pero en uno de sus laboratorios, aleluya, tuvieron un accidente donde muere su hermano y 4 personas más por el hecho de estar manipulando éter, y es muy inflamable, y bueno, después de eso se inventan unas formas diferentes de manipular esto. Así que él se hace muy rico, muy rico, porque su negocio tiene que ver con lo bélico, su negocio tiene que ver con armas. Y es contradictorio que alguien, hermano, que se ha dedicado a eso y que hizo su fortuna en eso, amén, invente un premio que tenga que ver con la paz. Y el Premio Nobel de la Paz se le da a personas que influyen en el área de la química, de la física, personas, aleluya, que tienen que ver con filosofías, aleluya, que ayuden a que el mundo se mantenga en paz, a que el mundo esté estable. Así que cada una de esas personas que mencionamos hicieron alguna aportación en ese sentido. Y cuando nosotros, aleluya, miramos a la Biblia, cuando nosotros, amén, miramos que también la Biblia habla de paz y que es algo, aleluya, que se nos promete. Una de las cosas, aleluya, que el mismo ser humano en el mismo mundo, las personas se preguntan que si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay personas que pueden recibir, hermano, un premio Nobel a la paz? Nobel es el apellido de quien lo... ¿Por qué alguien podría, aleluya, decir, él aportó y vamos a reconocerlo a nivel mundial? Vamos a darle este premio. Bueno, y este hombre deja un testamento y dice que va a tener una repartición de su riqueza y etcétera. Pero me asombra, hermano, porque, sabes, mientras hay personas que están siendo premiadas, aleluya, por tener un intento hacia la paz, el ser humano, hermano, también es capaz de adquirir paz. Hay personas que cuando van de compras, de shopping, estas personas se sienten en paz. Hay personas, aleluya, que de repente se quedan solas en su casa y dicen, wow, qué paz. O hay personas, aleluya, que pagan sus deudas y dicen, oh, encontré la paz. Hay personas, hermano, amén, que hemos, aleluya, hallado una forma de estar estables emocionalmente y también, aleluya, tenemos paz. Sin embargo, sabemos, hermano, que el mismo mundo nunca ha estado en paz, siempre ha habido guerras. Vemos ahorita a Rusia y Ucrania durante años, aleluya, en nuestro tiempo actual, amén, teniendo guerra. Miles de personas muriendo, personas, amén, que se cierran, amén, en un punto, aleluya, donde la guerra es la base de la relación. Y el libro de Juan
capítulo 16, nos habla de algo muy hermoso porque hoy vamos a hablar acerca, aleluya, de la paz proveniente desde un consuelo. Y es uno de los privilegios más grandes que tiene la iglesia, porque la iglesia necesita entender que para que una persona, hombre o mujer creyente, un hijo de Dios, tenga paz, todo tuvo un precio. Que si bien, hermano, nuestro Señor no ha sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz, que si Jesucristo, hermano, no ha sido reconocido en el mundo como podría ser reconocido uno de estos hombres, que sus nombres estarán en la historia por el hecho de haber aportado algo muy pequeño a la humanidad. Y nosotros conocemos al hombre que ha aportado lo más grande que la humanidad podría tener y alcanzar. Lo vemos en la cruz, la salvación, la justificación, la redención, que hemos recibido misericordia, que tenemos perdón de pecados, que hay una serie de cosas que Cristo alcanzó para nosotros, pero una de ellas es de la que te hablaré el día de hoy. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 5 en adelante, estamos hablando más o menos para que te ubiques en el contexto, día jueves, Jesús está por ser entregado y por ir, aleluya, a la cruz. Estamos hablando que él ha pasado 3 años con sus discípulos. Estamos hablando de que lo previo a esto es que se ha entregado por su amigo. Estamos hablando de que, aleluya, está previo que él, aleluya, sea negado por su otro amigo. Amén. Así que él, hermano, en su omnisciencia sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Cristo está, aleluya, en sus últimos momentos, literal, amén, de estar familia, amén, de estar con sus amigos, con sus hermanos, con sus discípulos. Él está viviendo, aleluya, interiormente, mentalmente, una situación de presión y está, aleluya, hablando. Y entonces él dice esto: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya dado. Orar, Padre, quiero darle gracias, la gloria es de usted, toda la honra es de usted, mi Señor, que esta mañana podamos entender y comprender, Señor, que el hecho de usted ir a la cruz, Señor, aleluya, era un beneficio para nuestras vidas, porque es como usted, aleluya, enviaría al Consolador sobre nosotros. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor, amén, por no dejarnos huérfanos, Señor, en este mundo, en esta tierra llena de guerra, en esta tierra llena de hombres y mujeres, Señor, aleluya, con una serie de emociones en sus corazones, Señor, que no les permiten vivir en paz. Gracias, Señor, a usted por pensar, Señor, en nuestro futuro, en nuestro destino, enviándonos al Consolador. Toda la gloria es para usted en Cristo Jesús. Amén. Dice Jesús que Él va a ir a morir. Dice Cristo que es tiempo para ir a la cruz. Dice, pero esto os conviene porque si yo no me fuera, yo no podría enviarles al Consolador. Es decir, el beneficio, hermano, glorioso para la iglesia de que Cristo haya ido a la cruz es que Él pudo enviar al Consolador. Y cuando se refiere al Espíritu Santo como el Consolador, hermano, esto tiene que ver con uno de los significados que es, aleluya, la palabra consuelo, que proviene, amén, de hacernos sentir esa paz, de traer un alivio a nuestras vidas, de poder producir sobre nosotros una consolación, un confort, de ponernos bajo un amparo. Así que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, hermano, tenemos que entender que el Espíritu Santo vino después de que Cristo fue crucificado
aleluya, para pagar por nuestros pecados. Y normalmente cuando hablamos del Espíritu Santo, aleluya, lo sujetamos al tema, aleluya, del Pentecostés, lo sujetamos a la iglesia, aleluya, Pentecostés, lo sujetamos, aleluya, al hablar en lenguas, al bautismo del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. Pero Jesús dice, aleluya, Él es el consolador. Él es, aleluya, quien puede hacer sobre tu vida algo que los hombres mismos intentan desde 1825, proveyendo un premio a alguien que hace un esfuerzo diferente a los demás para mostrar, aleluya, que está en nuestro interior y en nuestro deseo que haya paz en esta tierra. Sin embargo, hermano, amén, nadie de nosotros, aleluya, podría tener la paz, amén, que debe de tener si no es por medio del Espíritu de Dios enviado una vez que Jesucristo fue llevado arriba. Así que la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, Juan, Juan 16, discúlpeme, Juan 16, 33. Juan 16, 33, estaba hablando el Señor y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que lo que Jesús está hablando, hermano, y lo está, aleluya, enfatizando, es que la paz que necesitan las personas proviene de Cristo Jesús. Él es la paz. Tú y yo podríamos, como decía al principio, experimentar, aleluya, un sentir de paz por causa de que hicimos algo que en ese momento nos provee de un alivio, aleluya, pero que no es un alivio permanente, hermano. Que mientras hicimos algo o mientras estábamos solos o mientras comprábamos algo, amén, experimentamos esa sensación. La cuestión es, hermano, que cuando nosotros hablamos de paz, seguramente tú hoy puedes decir en tu mente, estoy en paz, porque tienes un alivio permanente. Eso no lo puedes decir mañana que discutas un tema. Eso no lo puedes decir mañana que recibas un no. Eso no lo vas a poder decir, aleluya, cuando el negocio no vaya bien. Eso no lo vas a poder decir, hermano, aleluya, cuando algo sacuda, aleluya, tu paz emocional. Y Cristo no está hablando de que tú te sientas bien un día, que te sientas bien, aleluya, por un periodo, sino de que tú y yo tengamos a Dios, aleluya, como la paz. Porque dice el Señor, en este mundo tú vas a tener aflicción. Así que cuando tú y yo, hermano, sujetamos la paz interior de nuestras vidas, cuando sujetamos, hermano, aleluya, la paz a cosas, aleluya, que son decadentes, a cosas, hermano, que duran, aleluya, por periodos muy cortos de tiempo, nosotros, aleluya, tenemos que entender que este es un tema muy significativo, porque es un tema, hermano, aleluya, que si tú lo entiendes, lo comprendes, el día que seamos sacudidos, la paz que es Dios, la paz que es promovida por el Consolador, hará la obra que necesitamos en el día más indicado. Es importante entender. Quizás si hoy no te sientes, aleluya, agobiado y tú digas, no es el tema para mí, estás muy equivocado, porque el hombre es inconstante en sus caminos por causa de que anímicamente es inconstante. O díganme, ¿quién de ustedes ha sido feliz permanentemente 24 horas por los años que lleva en Cristo? No hay uno de nosotros que diga, he sido feliz las 24 horas del día, mis 26 años cristianos. Así que este elemento del cual nos habla Cristo, hermano, es sumamente importante, porque el día que estuvimos, aleluya, fuera de la paz, ese día dijimos cosas que no debíamos haber dicho. Ese día, hermanos, señalamos lo que no teníamos que haber señalado. Ese día recordamos lo que no teníamos que haber recordado, porque cuando tú no estás en paz, entonces el diablo, hermano, aleluya, usará el momento de caos para hacer, hermano, aleluya, de nosotros, aleluya, una bomba explosiva, aleluya, por causa del pasado. Dice un hombre
que le gusta un poco la filosofía o que filosofa sobre la vida, dice que hay dos cosas, aleluya, el ser humano tiene en contra. Dice que el ser humano, hermano, recae en desánimos, recae, aleluya, en situaciones emocionales tan profundas que le hace perder muchas veces su esencia, aleluya, por causa de dos cosas propias de la persona, del individuo. Dice es que porque el hombre, aleluya, tiene la capacidad pensante que lo hace, aleluya, divagar tanto en la situación que su propia inteligencia lo acaba enterrando, lo lleva al menoscabo. Y la otra, de que no la tiene ningún otro ser humano, son sus recuerdos. Porque dice, cuando tú recuerdas esas cosas, aleluya, que no son agradables, entonces también te ponen en una situación emocional, aleluya, negativa. Así que está inherente que cada uno de nosotros tenga que concebir la necesidad de la paz que produce Jesucristo, porque un día pensarás de más o un día recordarás, hermano, y tanto tu recuerdo como tu pensamiento futuro podrían frustrarte el día y no hallar la paz, aleluya, que es la única que podría producirte un estado, hermano, donde tus emociones te permitan mirar con claridad, y esto proviene del Espíritu Santo. Ahora sí, en el libro de Juan, capítulo 14, ¿y por qué es tan importante? Porque esto proviene del día en que Cristo tuvo que ir a la cruz para que nosotros recibiéramos al Espíritu como consolador, como alguien que es productor de la paz, del alivio, es el productor del consuelo sobre nuestras vidas. Para el día en que tú y yo, hermano, amén, seamos, aleluya, emocionalmente débiles, esa tristeza, como dice el Señor, pueda convertirse en gozo. Juan 14, del 15 al 18, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No es un momento, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, lo que Jesús nos ha provisto, el beneficio más glorioso, hermano, es algo, aleluya, que tú y yo necesitamos buscar y necesitamos rogar tener. Hace muchos años, de las imágenes más claras que me quedaron respecto a la paz, aleluya, fue un ejemplo que escuché, aleluya, respecto a un ave que está parada, hermano, amén, en una rama, y este es un cuadro que habla acerca de la paz, y de un lado, hermano, está esta ave, aleluya, parada en una rama, aleluya, donde hay un lago, hermano, un lago apacible, un sol metiéndose, una tarde hermosa, todo es verde, el pajarito está ahí parado, hermano, todo bien bonito, todo en paz. Y del otro lado de este cuadro está el mismo pajarito, hermano, bajo una tormenta, aleluya, está, aleluya, mirando, amén, cómo es el lago, ya parece mar, amén, hay una gran, aleluya, tormenta sobre él, el pajarito está ahí, y la pregunta es, ¿dónde está la paz? Y la respuesta es, ¿dónde está la tormenta?
Porque la paz no es lo que hay a nuestro alrededor. La paz es como yo, aleluya, puedo vivir en medio de una tormenta como si esta no estuviese pasando. ¿Cómo puedo yo tener un control sobre mis emociones, aleluya, como si esto no hubiese pasado? ¿Cómo no puedo ser gobernado por mi alma como si esto no estuviese pasando? ¿Por qué? Hay una paz provista por el Espíritu Santo sobre mi vida, que me consuela, que me asegura que Cristo Jesús tomará, aleluya, el control de mi situación, porque hay una paz en mí, hermano, proveniente de una fe, de un Dios que ha dicho que es mi roca, que es mi sustento, de un Dios que dice que es mi consolador, de un Dios, hermano, aleluya, que puede proveer lo que este mundo no es capaz de darme, y es una paz. Una paz, hermano, aleluya, porque hoy quizá la paz que tenemos no proviene de Dios, es una paz, aleluya, tan pequeña, hermano, porque todo está saliéndote bien en la vida. Entonces puedes estar viviendo muy engañado, aleluya, creyendo que tienes paz en tu corazón, creyendo que tienes paz porque no hay un problema. No, no radica ahí. La paz, hermano, de la que habla Cristo, dice, es una paz que yo te doy, yo soy esa paz. Eso tiene que estar en tu interior, como también le dijo una mujer, si yo te diese de esta agua, esto sería un río que correría de tu interior. ¿Cómo sabes, hermano, que tienes la paz de Cristo? Porque cuando te recuerdan cosas con el claxon, no te llenas de ira. Es sencillo, y de facilito. Ahí está la paz de Dios. Está la ira de este mundo, el enojo de este mundo. ¿Qué tan rápido nos hacen enojar nuestros hijos? ¿Qué tan rápido nos hace enojar nuestro cónyuge? ¿Hay paz en ti? En tu interior, hermano, hay una paz, aleluya, que aunque el mundo se esté cayendo por fuera, usted está, aleluya, en esa templanza que produce la paz, está ecuánime en su pensamiento, porque su interior es de paz, no es de guerra, no es de lucha, no es de contradicción. Estamos hablando de algo que Cristo Jesús pudo producir y puede producir en nosotros como corría dentro de él. Lo iban a traicionar, lo iban a crucificar y está sentado en paz enseñando, está sentado en paz diciéndoles con ecuanimidad a los hombres respecto a lo que su Padre hará y a lo que él va a vivir. No hay una desesperación, no hay un deseo de salir corriendo, huyendo, deseo ni siquiera de guerrear. Le dijo al hombre, guarda tu espada, porque si tú, aleluya, asesinas a espada, asesinado serás a espada. ¿Cómo puedes tener tanta paz en un momento tan conflictivo? ¿Por qué puede tomar Jesús decisiones, hermano, tan precisas, tan perfectas, tan exactas? No había nada que le quitara la paz, Dios, la paz de su Padre. Escucha bien, hermano, un claxon da la paz. Claxon. Una mirada retante da la paz. Que no hablamos de la guerra de Ucrania y Rusia, hermano, estamos hablando de algo interior en nosotros que nos hace saber que muchas veces no estamos, aleluya, en una condición de paz con alguien más. Nuestro corazón puede volcarse rápidamente en enojo, en ira. Yo decía el otro día en una enseñanza a los hombres, que quedó muy grabado en mi corazón y espero que nunca se me olvide. Jesús le dice a sus discípulos, ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Que los hombres habían dicho, ¿quieres que oremos para que la ciudad sea destruida? Y responde así, ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Hermano, la iglesia es la que promueve la paz. La iglesia, hermano, aleluya, no anda con una bandera blanca, amén, en su coche, ni trae una bandera blanca en la mano, pero es alguien que porta la paz, es alguien que no reacciona en el mismo sentido de ira y de agresividad. Que lo podemos ser con gente de la calle, pero también lo somos con la familia. ¿Estás aquí?
Conocí a un hombre cristiano y un día su hijo nos dijo que le pegaba con el cable de la plancha, lo pellizcaba, le daba de cocotazos. Tu padre cristiano que iba con nosotros al grupo de casa, que lo evangelizamos, que le ministramos, que lo discipulamos, que leía la Biblia, que ayunaba. Algo le rompía la paz pequeña que le producía ir a trabajar, o la paz pequeña que le producía tener dinero en su cartera, o la paz pequeña que le producía que su negocio iba viento en popa. Cuando le hablas de la paz, ¿sabes qué dice? Ese no es mi tema. Conocí, hermano. ¿Tienes paz en tu corazón? El Consolador ha venido, hermano, aleluya, para deshacer eso, para desahogarte. El Consolador lo has dejado que trabaje en tu alma, que te quite la ira. Has dejado que el Consolador, que el Padre te ha provisto a través de Cristo yendo a la cruz para que fuera enviado, hermano, y recibiésemos un milagro en nuestro interior. El libro de Isaías, capítulo 51, está aquí. Isaías 51. Recuerdo a Cristo diciendo hijos de ira. ¿Sí ubica la expresión? Hijos de ira. Llenos, hermano. Acumulando enojo, acumulando, aleluya, frustración. Isaías 51, versículos 11 al 15. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rehuir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Dice, yo soy tu consolador. ¿Cuál es tu problema? ¿Quién es quien te quita la paz? ¿Quién es que hace que te aires? ¿Quién es que hace, aleluya, que te salgas, amén, de esa persona pacificadora? Usted lo ha leído, hermano, aleluya, en los evangelios, Mateo, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Bienaventurado el pacifista. Bienaventurado, hermano, el que no es confrontador. ¿Por qué podemos quedarnos callados en medio de una discusión necia? Porque hay una paz que no proviene de nosotros. ¿Por qué dejamos de ser personas llenas de ira? Hay una paz que nos gobierna que no es de nosotros. ¿Por qué se nos puede estar cayendo el mundo, hermano, a nuestros pies en pedazos y estar en paz? Porque nuestra confianza viene del Señor, porque Él es nuestra roca fuerte, porque Él es quien hace en nosotros, aleluya, hombres y mujeres con una confianza, hermano, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento. Que mi paz no proviene de que me hayan pagado o no me paguen, porque mi paz no proviene, hermano, aleluya, del auto que tengo estacionado en mi garage, porque mi paz no proviene de que no tenga problema en mi matrimonio. Mi paz proviene de Dios. Cuando tú no lo entiendes, cuando tú no comprendes quién es la verdadera paz de tu alma, la verdadera paz de tu corazón, seguirás, hermano, aleluya, buscando y rascando en este mundo. ¿En qué te influyó algún hombre que ganó el premio Nobel de la Paz, hermano? Nada.
alcanza una minúscula población, hermano, del universo de personas que hay en esta tierra. Pero Jesucristo, quien murió en la cruz, es capaz de alcanzar, hermano, al hombre que incluso no podríamos entender su lengua en la que nos hablase, al hombre al cual no podemos, aleluya, reconocer su cultura, o que no podríamos entender por qué tiene ciertas características. A ese mismo Cristo Jesús podría darle esta paz de la que habla, proveniente del Consolador, el Espíritu Santo. Tiene nada que ver con nuestros rasgos. Jesús ha dejado, hermano, aleluya, esta promesa para todos aquellos que sabemos que hay momentos en nuestras vidas en que podemos perder nuestro testimonio por un momento, aleluya, lleno de ira. No hay que nos consuele. No hay que nos apague ese fuego interno, hermano, de querer destrozar las cosas. Personas que tiran las cosas. Personas que porque están enojadas, llenas de ira, empiezan a hablar palabrotas. ¿Todavía te pasa? Para ti no es este tema, hermano, el tema de la paz. Como estás enojado, el Espíritu Santo te dice, bueno, espérate, me voy a ir, habla lo que tengas que hablar, dilo como tengas que decirlo porque estás muy enojado, luego vengo. El tema de la paz, hermano, no tiene que ver con que no haya una guerra en el mundo. El tema de la paz tiene que ver con una promesa de Jesucristo para su iglesia, para que de su interior, hermano, el hombre pueda percibir la obra gloriosa del Espíritu Santo que le hace estar en paz. El Padre, Hijo, con el Espíritu Santo. No esa paz de la paz contigo mismo, de levitar, de meditar y filosofar en que somos muy buenos. No, hermano. Una paz, aleluya, que el Hijo logró, aleluya, porque nuestras enemistades ofendían al Rey de Reyes. Y porque esta paz es necesaria en medio de un mundo caótico, porque la paz es necesaria en medio de un matrimonio, hermano, aleluya, que piensa diferente, que quiere cosas diferentes, que ven diferente, que alguien necesita, aleluya, pensar en paz. Que venga el niño y te diga aquí de nosotros, es que mi papá me pega con un cable. ¿Le aplaudirías al papá? Oye, hermano, muy bien, es lo que nos enseñan aquí. Un padre puede tener tanta ira. ¿Estás acá? Las esposas saben de eso. No le hables porque viene enojado del trabajo. Es que mi paz os doy. Yo no la quiero dar como la da este mundo. Yo tengo que ir porque necesito enviar al Consolador, el que va, aleluya, a hacer esta obra en tu corazón, al que va a hacer esta obra en tu interior. Voy a enviarte al Consolador, al que te va a proveer la paz. Seas bendecido. Aquí, hermano. Noticias. Me hizo enojar, saqué el cuchillo, lo maté. Porque se enojó. Porque alguien lo hizo enojar y asesinó al otro. Paz, hermano, aleluya, es algo glorioso que el Señor busca darnos. Segunda de Corintios. Voy a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 1. Mire esto, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 1. Créeme que sé de lo que te hablo. Vi un joven lleno de ira, iracundo, enojón. Dicen que me quitaron la vesícula. Yo me la operaron como a los 19 años, que porque era muy enojón. ¿Has oído eso? La ciencia no dice que sea porque seas enojón, pero lleno de ira. Me encantaban los problemas. Me gustaba retar a las personas. Más esos que siempre se sentían bien valientes. Me gustaba retarlos. Enojado siempre, hermano.
Y recuerdo muy bien la primera vez que alguien me habló de la ira, fue mi pastor. Me dijo, tú eres un hombre iracundo. ¿Y qué cree que pasó? Me enojé. ¿Cómo que iracundo? ¿De dónde dice eso? Tienes que tratar con eso. Y tienes que permitir que el Espíritu Santo haga la obra. No, ¿qué tan rápido reaccionas? Pasos doy. Me voy a ir, pero os enviaré al Consolador. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El antónimo de esto se escribe también en la Biblia cuando dice que cuando tú gritas, llevas a la ira a otro, que cuando tú te enojas, llevas a la ira al otro, que cuando tú, hermano, aleluya, te pones en una posición contraria al que está enojado, aleluya, enciendes más las cosas. Pero Cristo dice, tú eres consolado porque yo te consuelo, y es para que tú aprendas a consolar. Tú eres un hombre de paz, tú eres una mujer de paz, y eres alguien que necesita producir paz. Eres alguien que necesita, aleluya, tener, amén, paz para saber dar paz. Porque si tú no contestas a los gritos, como también lo dice la palabra, a un grito, la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando tú, hermano, aleluya, en medio de la discusión mantengas paz, aleluya, gobernará la paz. Cuando tú en medio, hermano, de la dificultad te comportes como un hombre, como una mujer de paz, la cual proviene de tu Señor Jesucristo, tú verás, hermano, aleluya, la forma tan drástica en que cambia tu forma de pensar y de decidir, la forma en la que puedes enfrentar las cosas y la forma en la que ves el panorama de la situación. Porque ninguna persona, hermano, aleluya, llena de enojo y de ira puede tomar una buena decisión. Lo que el Señor, aleluya, ha buscado darnos a través del Espíritu Santo, hermano, es un beneficio que no puedes comprar en ninguna parte del mundo, porque solamente le pertenece al Hijo, y Él lo ha enviado por medio del Espíritu Santo. Una paz que nos gobierna, una paz, hermano, aleluya, que puede producir, aleluya, por supuesto, buenas decisiones en momentos complicados, de tribulación incluso. Póngase de pie, aleluya, esta tarde, porque vamos a orar. Dice un salmo, yo te adoraré, te alabaré, porque tú has sido mi amparo y mi refugio en el día de angustia. Dice otro salmo que solamente los voy a leer porque, escucha, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Los salmos hacen constante alusión a que Cristo, a que Jesús, a que Dios, hermano, es un amparo, es una fortaleza, es un refugio. Decía yo al principio, aleluya, que cuando hablamos del Consolador, aleluya, esta palabra consuelo tiene que ver, amén, con paz, con tener nosotros, hermano, alivio, situaciones, aleluya, que tienen que ver con el alma. Que hablar de consuelo es recibir un confort, que hablar de consuelo, hermano, es recibir el amparo de Dios, que hablar de consuelo es recibir el alivio de tu alma.
Yo he escuchado la expresión, déjalo, porque ni el sol lo calienta. Normalmente lo usamos los mexicanos para hablar de alguien que está muy molesto, que está muy enojado, que deja de comer, que deja de hablarle a las personas. Esas son señales, elementos internos que nos hacen saber, aleluya, que esa paz que se nos prometió y que nos es dada, no está reinando en nosotros. Hermano, Cristo fue a la cruz para enviarnos al Consolador. Cristo fue enviado a la cruz para que no seamos gobernados por la ira, por el enojo, para que no seamos gobernados, hermano, aleluya, por aquellos pensamientos que provee el recuerdo, para que no seamos gobernados por lo futurista de nuestra mente, hermano, que empieza a pensar y a pensar y a dar las vueltas. No, que necesitamos, hermano, aleluya, una paz gobernándonos, templándonos para decidir correctamente, para atender a la situación que nos está molestando, que nos está, hermano, aleluya, queriendo, amén, sacar de nuestras casillas, para atender esa parte propia, personal. Porque para mí, hermano, mientras yo estaba gobernado por la ira, no me era tonto que un claxon me llevara a la ira tan rápidamente. Ahora cuando lo veo diferente, digo, es una tontería. Que alguien me pite y quieras y me bajo y te baja. Que cuando no está la paz de Dios, como dice el Señor, los caminos te parecen perfectos. Los caminos en los que andas te parecen buenos. Es solamente en la paz de Dios donde tú puedes, aleluya, replicar a ti mismo, hermano, tu conducta no ha sido la correcta. Es la paz de Dios el beneficio sobre nuestras vidas, porque Él fue a la cruz para enviarnos este consolador. Cierre un momento sus ojos y quiero que medite usted esta mañana. No que medite en la persona enojona que conoce. Quiero que medite en usted mismo. Y no está mal enojarse, porque el Señor lo aclara. Airaos, puedes enojarte, pero no peques. Que la raíz no sea la ira, el enojo, que la raíz no sea la rabia. Que puedas tener la paz suficiente, aleluya, para tomar control de ti mismo, de la situación, para que puedas mirar el panorama, aleluya, con una visión clara, limpia, que me honre, que me glorifique. Que esta paz impida que hagas el problema más grande, que esta paz impida que produzcas un maltrato, que esta paz, aleluya, que yo te doy, impida que actúes, aleluya, como a mí, aleluya, me es vergonzoso. Porque mientras aquel hombre maltrataba así a su hijo, yo no creo que el Señor, el Padre de las luces, se sintiera orgulloso. No, lo avergonzamos. Que un momento de ira, hermano, que un momento, aleluya, de pelea puede echar a perder meses o años de construcción, de edificación. Que hoy nos es tan necesario que esta paz prometida, que este espíritu, hermano, de Dios, nos dé una paz para siempre, dice el Evangelio. Que dejemos, hermano, aleluya, a un lado esa paz de un rato, de una compra, esa paz de un rato, hermano, de estar a solas, esa paz de un rato. Porque entonces tendrás que comprar constantemente, entonces tendrás que irte de vacaciones constantemente, entonces tendrás que estar sola o solo constantemente. En cambio, la paz que Cristo nos da es una paz que aún estando en medio de la tormenta, hermano, te gobierna. Es una paz que aún estando en medio de los gritos, del insulto, te gobierna. Es una paz, hermano, que aún estando en medio de la dificultad, te gobierna. Y entonces la que es librada es tu alma, porque tú estás en paz.
Si Dios te habló en algún área de tu vida, si tú sabes que necesitas esta paz, si tú estás claro y dices, necesito la paz, porque aún muchas veces la ira me gana, es una buena mañana, porque es una promesa de Cristo para nosotros. Me voy a ir, me van a traicionar, me van a golpear, van a hacer de mí carne molida, pero mi paz os doy. Mi paz la dejo. Es necesario, te conviene que yo vaya para que envíe al Consolador, para que envíe aquel que te alivia en tu enojo, para que envíe aquel que te conforta en tu ira. Queremos adorar a Dios esta mañana, queremos alabarlo. Hermano, es una promesa de Cristo, enviarte el consuelo por medio de su Espíritu, para que su paz nos gobierne. El altar está abierto, vamos a adorar al Señor y estoy seguro, hermano, que a través de esta paz provista por Cristo, a través de haber ido a la cruz, nos va a bendecir. Vamos a glorificar a Dios. Aleluya.